¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el comentario al Evangelio del Domingo de Resurrección. El texto es Juan 20, versículos 1 al 9. Le he puesto como título a este comentario: Él debía resucitar de entre los muertos. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Procedo ahora a presentar un audio donde escucharemos el texto del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Ven, Señor Jesús. Bien, pues vamos a comenzar dando unas palabras sobre la estructura. El texto está constituido como una lectura teológica y narrativa de este pasaje. Primero presenta la escena inicial. María Magdalena llega al sepulcro en la oscuridad y, al ver la piedra movida, interpreta lo sucedido desde una lógica todavía prepascual, es decir, piensa que se han robado el cadáver. Después, el autor se concentra en el valor simbólico del sepulcro y del jardín, mostrando que ambos elementos no son simples datos escenográficos, sino espacios cargados de memoria bíblica. Luego, el evangelista introduce a Pedro y al discípulo amado, cuya carrera y entrada al sepulcro expresan funciones distintas dentro de la comunidad. Finalmente, el texto culmina en el momento decisivo. El discípulo amado entró, vio y creyó, de modo que el sepulcro vacío deja de ser una ausencia muda para convertirse en un lenguaje que anuncia victoria, gloria y vida nueva. Ahora hablo del contexto literario. Literariamente, esta escena se inserta en continuidad inmediata con la sepultura de Jesús, narrada en Juan 19, versículos 38 a 42. De ahí que el término sepulcro funcione como un verdadero enlace narrativo entre la muerte y la revelación de la vida. El evangelista reduce a la figura de María Magdalena al grupo de mujeres mencionado por la tradición sinóptica y la convierte en personaje representativo de la comunidad creyente que aún busca a Jesús en la noche de la incomprensión. En ese sentido, María no aparece solamente como individuo histórico, sino también como una figura eclesial. A esto podemos añadir el motivo del jardín, que enlaza el relato con ecos del Cantar de los Cantares y con el jardín del Edén en Génesis, de modo que la Pascua queda enmarcada en un horizonte de nueva creación. También, desde el punto de vista narrativo, es importante la diferenciación entre Pedro y el discípulo amado. Uno entra primero por su función de guía y pastor de la comunidad, el otro llega primero a la fe como modelo de creyente que sabe leer los signos con una inteligencia nacida del amor. En cuanto al contexto teológico del pasaje,
Teológicamente, el texto interpreta la oscuridad del amanecer como signo de la falta de fe de la comunidad que todavía no comprende que la muerte ha sido vencida. María Magdalena representa esa condición creyente todavía incompleta. Por un lado ama al Señor, pero todavía lo piensa como un cadáver trasladable, no como el viviente. El sepulcro, llamado en griego mnemeion, es leído como lugar de memoria. No es solo la tumba de Jesús, sino como sitio al que la comunidad debe volver para comprender la novedad absoluta de la Pascua. El jardín refuerza esta perspectiva porque hace pensar tanto en el amor nupcial del Cantar de los Cantares como en el Edén de Génesis. Así, la resurrección aparece como comienzo de una creación renovada. Además, los lienzos y el sudario no son presentados como restos casuales, sino como signos que excluyen la hipótesis del robo y apuntan a un acontecimiento de transformación gloriosa. Es necesario recordar que la interpretación según la cual el sudario podría evocar el velo de Moisés también nos hace pensar que, una vez retirada esa cobertura, la gloria de Jesús resucitado queda manifestada. La fe del discípulo amado, por otra parte, anticipa la bienaventuranza de quienes creerán sin haber visto y por eso se convierte en un paradigma de la fe pascual de la Iglesia. Bien, ahora hablaré sobre matices del texto griego. En el versículo 1 aparece aquí en negritas, en el primer renglón, que dice Scotia seti uses, que significa estando todavía oscuro. Se refiere al momento en que María Magdalena va al sepulcro. Podría tener esto una connotación más teológica que no solo cronológica. De hecho, el término proí, que está justo antes de las negritas, indica pues que era muy de madrugada. Pero el Scotias Setiuses podría significar más bien que María está en esa condición de una fe imperfecta, todavía está en la oscuridad, no ha sido iluminada por la fe de la Pascua, de ahí que pusiera el evangelista esta expresión. También más adelante dice que ella ve la piedra que ha sido quitada del sepulcro. Blepei ton lithon hermenon ectu mnemeiu. Esto lo podemos explicar precisamente viendo que el término, el participio hermenon, que viene del verbo airo, significa pues que alguien ha quitado, ha quitado la piedra, por eso dice, ha sido quitada la piedra del sepulcro. Nuevamente en la lógica de la fe prepascual, una fe bastante imperfecta, María Magdalena sigue viendo en Jesús, o el cuerpo de Jesús, sigue viéndolo como un cuerpo inerte, un simple cadáver. Luego en el versículo 2 dice que ella va a los discípulos, Simón Pedro y el otro discípulo, dice, Maceten Jon efile hijo Jesús, al discípulo al que Jesús amaba, recordando pues que para el lector el discípulo amado no es simplemente Juan, sino el discípulo ideal que va a precisamente descubrir la presencia de Jesús o la presencia viva del resucitado aún sin verlo. Es el amor lo que hace captar la presencia de Jesús que ha resucitado, que ha vencido a la muerte. Luego me brinco al versículo 6, donde se habla ahí de Simón Pedro. Es el primero que entra al sepulcro. Entonces dice ahí que Eiselzen eisto nemeion kai theorei. Pedro entra al sepulcro y ve o contempla Taozonia keimena, los lienzos que están yacientes, es decir, prácticamente intactos. Ahora tenemos el versículo 7 que es bastante interesante. Dice el texto que el sudario, o sea, Pedro ve el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús o en la parte de la cabeza de Jesús. Dice que ve jo en epites kefales autú, el cual estaba sobre la cabeza de Jesús o en la cabeza de Jesús. También podría entenderse en torno a la cabeza de Jesús. Humetaton ozonion keimenon,
que no estaba yaciente junto con las vendas o las sábanas, más bien, alajoris enteteligmenon e isgenatopon, sino que estaba, muchos traducen, estaba en sitio aparte, pero también puede significar esto de enteteligmenon, puede significar enrollado, sino que estaba enrollado de una manera diferente. El topon no solo significa lugar, no es solo lugar, el topos como lugar, sino en este contexto pudiera significar que estaba en una situación o apariencia distinta, que estaba enteteligmenon significa que estaba como enrollado, este, precisamente como cuando usamos un paliacate y le damos vueltas para ponérnoslo, así también pudiera ser esta indicación que estaba entre Teligmenon e Isgenatopon, que estaba precisamente de una manera distinta, enrollada y no como los lienzos que simplemente estaban como aplanados. Luego el versículo 8 dice, Tote une iselten kai ho alos macetes, y entonces entró el otro discípulo, Joelzón Protos, el que había llegado primero, Estom Nemeion, al sepulcro, kai eiden kai episteusen, y vio y creyó. Uno dirá, ¿y cómo es que creyó tan rápido simplemente por ver? Pudiera entenderse entonces del relato que este discípulo ve los lienzos intactos, la sábana que cubría todo el cuerpo de Jesús, más el sudario que estaba enrollado para amarrar literalmente la cabeza de Jesús, sosteniéndolo desde la mandíbula hasta la parte más alta del cráneo, para evitar que la boca del muerto se abriera, la boca de Jesús, su cuerpo se abriera, porque es normal que los cuerpos de los muertos abran la boca. Entonces, para evitar que eso suceda, se necesita poner algo que enrollado envuelva el rostro, envuelva la cabeza del difunto. De ahí que se use la expresión enteteligmenon, referida al sudario. Estaba enrollado como un paliacate para amarrar la cabeza de Jesús desde su mandíbula hasta la parte superior y evitar que así abriera la boca. Entonces, quizá esto es lo que vio Juan y por eso vio y creyó. Se dio cuenta no solo que nadie había tocado los lienzos, sino que el cuerpo de Jesús simplemente ya no estaba muerto, ya no estaba en la dimensión de la muerte, y eso tiene un significado teológico. Por eso vio y creyó, se dio cuenta de una intervención de Dios en los acontecimientos históricos, como puede ser precisamente encontrar un cuerpo ahí simplemente yaciente y de repente ya no está. Y siendo que se dice que ese discípulo vio dónde fue colocado el Señor y que la forma como se cubrió el cuerpo de Jesús y cómo fue sepultado correspondía a la manera tradicional en que lo hacían los judíos, pues entonces llega a la conclusión rápida por fe de que Jesús vive. Y con esto paso al comentario. En el primer versículo, María Magdalena llega al sepulcro el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía hay tinieblas. El dato temporal no es simplemente cronológico, sugiere una humanidad que aún no ha entrado plenamente en la luz de la resurrección. María ve la piedra quitada, pero no comprende el signo, lo interpreta según la lógica de la pérdida. En el segundo versículo, corre ella hacia Pedro y hacia el discípulo amado. Su mensaje muestra con claridad su nivel de comprensión. Ella dice, se han llevado del sepulcro al Señor. Es decir, reconoce a Jesús como su Señor, pero todavía lo concibe como un cuerpo sin vida. La fe pascual todavía no ha nacido plenamente en ella. Los versículos 3 y 4 presentan la carrera de Pedro y del otro discípulo. El discípulo amado corre más aprisa y llega primero, lo cual sugiere su prontitud interior, para la fe. Sin embargo, espera a Pedro. La precedencia de Pedro al entrar en el sepulcro está vinculada a su futura misión pastoral desarrollada después en el capítulo 21 de San Juan. Así el relato articula dos dimensiones eclesiales, la autoridad pastoral de Pedro y la intuición amorosa del discípulo amado. En los versículos 5 al 7 aparecen los lienzos y el sudario.
No se trata de detalles decorativos. El comentario, la disposición de estos objetos dificulta la hipótesis del robo. Si enemigos o amigos hubieran sustraído el cadáver, difícilmente habrían dejado todo de ese modo, es decir, dejando los lienzos prácticamente intactos. Desde la antigua lectura de San Juan Crisóstomo, estos signos se entienden como indicio de que no estamos ante una sustracción, sino ante una transformación. El cuerpo de Jesús ya no está sujeto a la corrupción ni necesita los vendajes de la muerte. Además, la posible alusión al velo de Moisés abre una lectura de revelación gloriosa. En Pascua la gloria ya no permanece velada. El versículo 8 constituye el centro del pasaje. El discípulo amado entra, ve y cree. La secuencia es rapidísima, pero decisiva. Notamos que el verbo ver no lleva objeto expreso. Precisamente por eso adquiere profundidad teológica. El discípulo no solo ve unos lienzos, sino que capta el sentido del signo. El sepulcro vacío deja de ser mera ausencia y se convierte en lenguaje. Habla de victoria sobre la muerte, de renacimiento y de gloria. El amor le permite percibir lo que Pedro todavía no alcanza del todo a formular. El versículo 9 no niega esa fe, sino que la matiza y la profundiza. Ambos discípulos solo llegan ahora a comprender, a partir del signo, lo que la Escritura ya había anunciado. No se trata de un texto particular, sino del conjunto de las Escrituras releídas a la luz de la Pascua. Finalmente, y aunque no está en nuestro texto del misal, en el versículo 10 se describe el retorno de los discípulos a la casa donde estaban los demás, pero eso no significa un cierre, sino que invita a la interiorización. Como la comunidad creyente, los discípulos necesitan volver a sí mismos para meditar el misterio que apenas comienza a abrirse ante ellos. Finalmente, en cuanto a la dimensión teológica del relato, la fe es eclesial. La iglesia es la que nos da la fe, no simplemente nuestros papás porque nos llevaron a bautizar. Es la iglesia la que nos concede la fe. También vemos en el texto un ejemplo de la apertura al querigma. Es necesario abrirse al anuncio de Cristo resucitado. Aunque no lo veamos con nuestros ojos carnales, podemos percibir su presencia cuando tenemos una mirada de fe. El querigma hace que el lector creyente ame y sirva a otros. Dado que el querigma se centra en el anuncio de Cristo muerto y resucitado por amor a nosotros, quien se siente amado profundamente por Cristo no puede hacer que su vida sea otra cosa más que servir con amor a los demás. La fe que surge del amor lleva a comprender el sentido teológico de los eventos. Y no solamente hablamos de los eventos narrados en la Biblia, sino también de los acontecimientos que nos toca vivir diariamente, tanto a nivel personal como eclesial. Es precisamente la fe la que nos ayuda a descubrir esa presencia de Dios en los acontecimientos, un Dios que no simplemente nos muestra las cosas, sino que nos da la inteligencia de la fe para captar el sentido que esos acontecimientos tienen dentro de un proyecto de Dios que se caracteriza por mostrarnos sus designios. Incluso cuando las cosas salen mal, cuando hay violencia, opresión, abusos, el Señor nos da la capacidad para comprender esto como acciones que van en contra de sus designios y que por tanto Dios suscita en nosotros la necesidad de respuesta. Pero para responder a esas injusticias necesitamos siempre la luz de la fe para saber que allí donde podamos intervenir, debemos hacerlo siempre desde la perspectiva del proyecto de Dios, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y con esto paso a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza. La resurrección de Cristo transforma nuestras noches en camino hacia la luz. María Magdalena llega cuando todavía hay oscuridad
y esa oscuridad simboliza la fe herida, cansada o confundida. También el creyente pascual puede seguir buscando a Cristo con lágrimas, con preguntas, incluso con interpretaciones equivocadas. Pero el Evangelio enseña que la oscuridad no tiene la última palabra. La Pascua comienza precisamente allí donde parece que todo terminó. Vivir este tiempo pascual significa aprender a no absolutizar nuestras noches interiores, porque el resucitado ya ha actuado antes de que lo comprendamos. Segunda enseñanza, el amor a Cristo ayuda a leer los signos de Dios con mayor profundidad. El discípulo amado ve y cree, no porque posea más datos que Pedro, sino porque su relación con Jesús lo vuelve más capaz de discernir. Aquí hay una enseñanza muy hermosa para la vida católica. No basta acumular información religiosa, es necesario amar al Señor. Quien cultiva la oración, la adoración, sobre todo al Santísimo Sacramento, quien además cultiva la escucha del Evangelio, quien hace su lección divina todos los días y lleva una vida sacramental, va adquiriendo una mirada pascual, capaz de reconocer que Dios está obrando aun cuando no todo sea evidente. Tercera enseñanza, la Pascua no solo se anuncia, también se medita y se interioriza. Los discípulos regresan al cenáculo después del encuentro con el signo del sepulcro vacío. Ese retorno no es cobardía, sino comienzo de una inteligencia nueva del misterio. En la vida cristiana, la alegría pascual no consiste en una euforia superficial, sino en una certeza profunda que madura en el corazón. Por eso, quien quiera vivir bien la Pascua debe darse tiempo para rumiar la palabra, releer su propia historia a la luz de Cristo resucitado y dejar que el anuncio ha resucitado transforme poco a poco su modo de mirar el sufrimiento, la muerte y el futuro. Y con esto pasamos a la oración final. Señor Dios, que por medio de tu unigénito, vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servir a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.